Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en lo profundo de la información que nos habéis proporcionado. Así es. Hoy, vamos a entrarnos en la turbia historia de Aileen Wuornos. Exacto. Una figura que ha cautivado y perturbado a partes iguales. Sin duda. El monstruo, la doncella de la muerte, la mujer araña. Sí. Son solo algunos de los apodos que se le atribuyeron. Lo que hace este caso tan fascinante es la dualidad que presenta Aileen. Por un lado, tenemos la imagen de una asesina en serie ejecutada en Florida. Claro. Pero, al profundizar, encontramos una historia plagada de traumas y contradicciones que desafían cualquier juicio simple. Empecemos por el principio. Aileen no tuvo una infancia fácil, abandonada por su madre, criada por unos abuelos que resultaron no ser sus padres biológicos. Imagina descubrir eso a los 12 años. Tremendo. Y no solo eso, su abuelo abusaba física y sexualmente de ella. ¡Qué horror! Un hogar roto, marcado por la violencia y el abandono. Es inevitable preguntarse cómo este ambiente tan tóxico afectó a su desarrollo psicológico. Totalmente. A los 15 años, Aileen queda embarazada. Sí. Un hecho que la aísla aún más de su comunidad. Obligada a vivir en un coche abandonado, su vida se convierte en una lucha constante por la supervivencia. Este es el caldo de cultivo para una vida marcada por la delincuencia. ¿Ya? Prostitución, robos, agresiones. Aileen se ve atrapada en una espiral descendente de la que parece no poder escapar. Y esta espiral culmina con los asesinatos de 7 hombres entre 1989 y 1990. Un periodo de apenas un año que la convertiría en una de las asesinas en serie más conocidas de Estados Unidos. Aquí es donde el caso se vuelve realmente complejo. Aileen afirmaba que todas sus víctimas la habían violado o intentado violarla mientras ejercía la prostitución. Se trata de un caso de defensa propia. Es la pregunta. ¿O hay algo más oscuro detrás de sus acciones? Es difícil saberlo. Es interesante que su primera víctima, Richard Mallory, fuese un violador convicto. Esto parece dar cierta credibilidad a la versión de Aileen, al menos en este caso concreto. Sin embargo, en los otros casos, las pruebas son más ambiguas. Aileen cambiaba su historia con frecuencia, lo que arroja dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Y aquí es donde entra en juego la figura de Terry Moore, Ajá. la amante de Aileen y testigo clave en el caso. La policía utilizó la relación entre ambas para obtener la confesión de Aileen, prometiéndole a Moore inmunidad a cambio de su testimonio. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la versión de alguien que buscaba salvarse a sí misma? Una historia de amor, manipulación y traición. Y en el centro, Aileen Wuornos, una mujer atrapada en una red de circunstancias que la llevarían a la condena a muerte. 6 veces fue sentenciada a la pena capital. En prisión, su estado mental se deterioró aún más. Sí. Habló de abusos por parte de los guardias, de presiones sónicas que controlaban su mente. Y finalmente, decide renunciar a sus apelaciones y acelerar su propia ejecución. Increíble. Sus últimas palabras, antes de recibir la inyección letal, fueron: volveré. Volveré. Un final escalofriante para una vida marcada por la tragedia. Ese volveré resume a la perfección la fascinación que sigue despertando a Aileen Wuornos, una figura enigmática que nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la culpa, la justicia y la naturaleza humana. Profundicemos un poco más en la psicología de Aileen. ¿Qué nos dicen los expertos sobre su estado mental? Pues mira, algunos apuntan a un posible trastorno límite de la personalidad, caracterizado por la impulsividad, la inestabilidad emocional y una visión distorsionada de la realidad. ¿Podría ese trastorno explicar sus reacciones violentas y sus cambios de versión sobre los asesinatos? Es una posibilidad. Las personas con trastorno límite de la personalidad a menudo tienen dificultades para controlar sus emociones y pueden reaccionar de forma extrema ante situaciones de estrés o amenaza. Claro, y si a esto le sumamos el trauma de su infancia, la imagen que emerge es la de una mujer profundamente dañada, incapaz de gestionar sus emociones de forma saludable. Totalmente. Es importante recordar que las evaluaciones psiquiátricas realizadas durante el juicio no fueron concluyentes. Algunos expertos la consideraban competente para ser juzgada, mientras que otros detectaban signos de enfermedad mental. Es que esta ambigüedad es parte de lo que hace este caso tan fascinante. Sin duda. Era Aileen una maestra de la manipulación que fingía estar enferma para eludir la justicia, o realmente era una víctima de su propia mente incapaz de discernir entre la realidad y la fantasía. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que su comportamiento en prisión era errático. Sí. Hablaba de conspiraciones, de abusos por parte de los guardias, de presiones sónicas que controlaban su mente. Presiones sónicas. Sí. Estas afirmaciones eran delirios producto de una mente enferma o había algo de verdad en ellas. Nunca lo sabremos con seguridad.
Lo cierto es que su comportamiento solo contribuyó a alimentar la imagen de monstruo que se había creado en torno a ella. Y esta imagen se vio reforzada por la forma en que los medios de comunicación cubrieron el caso. Por supuesto. Aileen se convirtió en un personaje sensacionalista, un símbolo de la violencia femenina. Es cierto, se la apodaba la mujer araña, el monstruo. Estos apelativos, más que informar, contribuían a deshumanizarla, a presentarla como un ser aberrante, ajeno a cualquier tipo de empatía. Y sin embargo, bajo la superficie de la asesina despiadada, encontramos una historia de dolor, de abandono, de oportunidades perdidas. Una vida que, de alguna manera, nos recuerda la fragilidad de la condición humana. Aileen Wuornos es un espejo que refleja lo peor y lo mejor de nosotros mismos. Es verdad. Nos confronta con la violencia, la injusticia y la complejidad de la mente humana. Volviendo a los asesinatos, ¿encontramos algún patrón en la elección de sus víctimas? Todos eran hombres de mediana edad o mayores, la mayoría con antecedentes penales. Aileen los contactaba en bares o áreas de descanso de carreteras, haciéndose pasar por una prostituta. Y una vez en el coche, los disparaba de sangre fría. Pero ella insistía en que actuaba en defensa propia, que todos la habían agredido sexualmente. Es cierto. Y, como mencionamos antes, el hecho de que su primera víctima, Richard Mallory, fuese un violador convicto, le da cierta credibilidad a su versión, al menos en ese caso concreto. ¿Pero qué hay de los otros casos? ¿Hay alguna evidencia que respalde sus afirmaciones? Las pruebas son contradictorias. En algunos casos se encontraron signos de forcejeo, lo que podría indicar un intento de defensa por parte de las víctimas. En otros, no había ninguna evidencia de lucha. Y recordemos que Aileen cambiaba su versión con frecuencia, lo que complica aún más la interpretación de los hechos. Exacto. Por un lado, tenemos a una mujer que ha sufrido abusos toda su vida y que, según ella, se veía obligada a defenderse de nuevos ataques. Por otro lado, tenemos a una asesina que, tras ser detenida, se jactaba de sus crímenes y fantaseaba con matar a más hombres. Es un rompecabezas, con piezas que no encajan del todo. Y en el centro de este rompecabezas, la figura enigmática de Aileen Wuornos. Una mujer que desafió las convenciones, que despertó fascinación y horror a partes iguales, y que aún hoy, décadas después de su muerte, sigue generando debate. Su caso nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre las consecuencias del trauma y la violencia, y sobre la necesidad de un sistema judicial que sea justo y compasivo, incluso con aquellos que han cometido actos terribles. Y volviendo a la figura de Terry Moore, Sí. su testimonio fue crucial para la condena de Aileen. ¿Cómo era su relación? Pues mira, ¿qué papel jugó realmente Moore en todo esto? Su relación era compleja como muchas otras. Se conocieron en un bar lésbico en 1986 y rápidamente se convirtieron en amantes. Moore describía a Aileen como una persona cariñosa y protectora, pero también celosa y posesiva. Y lo que es más importante, Moore estaba al tanto de los asesinatos. De hecho, la policía le encontró en posesión de algunas pertenencias de las víctimas. Exacto, y este fue el punto de inflexión en el caso. La policía, al ver que Moore era el punto débil de Aileen, la presionó para que colaborase a cambio de inmunidad. Le hicieron creer que Aileen la estaba manipulando, que corría peligros y seguía a su lado. Y finalmente, Moore cedió. Accedió a grabar una conversación telefónica con Aileen en la que la instaba a confesar los crímenes. Una confesión que se convertiría en la principal prueba contra ella. Es un punto controvertido, sin duda. Sí. Algunos argumentan que la policía manipuló a Moore, que se aprovechó de su vulnerabilidad para obtener la confesión que necesitaban. Otros defienden que Moore actuó por miedo, que realmente creía que Aileen era un peligro para ella. Sea como fuera, el resultado es que Aileen Wuornos fue condenada a muerte basándose en una confesión obtenida bajo coacción, un hecho que plantea serias dudas sobre la ética policial y la justicia del sistema. Y estas dudas se intensifican si tenemos en cuenta el estado mental de Aileen. Claro. Como hemos comentado, había indicios de que sufría un trastorno mental, pero este hecho no se tuvo en cuenta debidamente durante el juicio. De hecho, ella misma contribuyó a alimentar la imagen de monstruo que se había creado en torno a ella. Sus arrebatos en la sala del tribunal, sus declaraciones contradictorias, sus amenazas, todo esto jugó en su contra. Es cierto, pero también es importante recordar que Aileen era una mujer profundamente traumatizada, que había pasado su vida siendo víctima de abusos y violencia. Y al final decide renunciar a sus apelaciones y acelerar su propia ejecución. ¿Por qué? Estaba cansada de luchar, había perdido la esperanza en la justicia, o buscaba un final dramático, una salida acorde a su turbulenta vida. Sus últimas palabras, volveré, resuenan en nuestra mente como un eco inquietante. Un mensaje cargado de misterio que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de este caso, sobre las sombras que aún envuelven la figura de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos fue una figura controvertida, una mujer que desafió las convenciones y que pagó un alto precio por ello.
Su historia nos confronta con la violencia, la injusticia y la fragilidad de la condición humana. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la culpa, la responsabilidad y la redención. Y en última instancia, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Era Aileen Wuornos un monstruo o una víctima? Quizás la respuesta, como hemos visto en este Deep Dive, es mucho más compleja de lo que pensamos.